La derivada se define como una nueva función que resulta en la pendiente de una recta tangente a la curva de f de x en el punto abscisa de x. Se trata de tender el incremento horizontal a cero y ver qué sucede con el cociente. Se conoce como la teoría incremental de Newton. Mi nombre es Lucy Pineros, estudiante de Ingeniería Industrial. Para entender un poco mejor, la derivación constituye una de las operaciones de mayor importancia cuando tratamos con funciones reales de variable real, puesto que nos indica la tasa de variación de la función en un instante determinado o para un valor determinado de la variable, si ésta no es el tiempo. Un aspecto importante en el estudio de la derivada de una función es que la pendiente o inclinación de la recta tangente a la curva en un punto representa la rapidez de cambio instantáneo. Así pues, cuando mayor es la inclinación de la recta tangente en un punto, mayor es la rapidez de cambio de valor de la función en las proximidades de ese punto. Ya sabemos que la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función según cambie el valor de su variable independiente. O mejor dicho, la derivada de una función nos indica el ritmo con el que dicha función varía. Eso quiere decir que crece, decrece o permanece constante cuando se producen pequeños cambios en la variable independiente. En física se conoce la velocidad instantánea como la derivada del espacio con respecto al tiempo. En dinámica, la derivada del momento lineal con el tiempo es la fuerza y la derivada de la fuerza con respecto a la posición es la energía. En termodinámica, por ejemplo, si una sustancia dada se mantiene a una temperatura constante, entonces su volumen depende de la presión. En química, cuando se produce una reacción química, las concentraciones de los reactivos y productos van cambiando con el tiempo hasta que se produce el equilibrio químico, en el cual las concentraciones de todas las sustancias permanecen constantes. La velocidad de reacción química es la derivada de la concentración de un reactivo o un producto en función del tiempo. En biología, permite el estudio de evolución de poblaciones de bacterias, de otras especies animales, plantas, entre otros. Se ha deducido expresiones para el número de individuos según el tipo de crecimiento que presentan y para obtener dicho crecimiento se necesitan las derivadas. El concepto de derivada en medicina permite conocer la evolución de ciertas enfermedades, puesto que podemos modelizar el número de bacterias, virus, células infectadas y estudiar su ritmo de crecimiento o decrecimiento al utilizar fármacos, comprobando su efectividad. Podemos también estudiar la evolución de ciertas epidemias, puesto que podemos modelizar el número de enfermos en función del tiempo transcurrido y de incubación. Los ingenieros químicos o ingenieros en proceso utilizan la derivada para representar fenómenos que ocurren en un proceso mediante el uso de ecuaciones diferenciales. Se utiliza también en los sistemas de tratamiento de agua, así como en la recogida y tratamiento de residuos. También son de gran utilidad en los estudios de contaminación y diagnóstico. En ingeniería industrial, por ejemplo, se utiliza mucho la derivada para reducir costes al fabricar un producto en optimización. En la arquitectura es frecuente trabajar con curvas complejas, paraboloides, hiperboloides, superficies irregulares, entre otros, de las que necesitamos obtener información relevante como máximos, mínimos, zonas de concavidad y convexidad. También se utiliza la derivada y la integral para calcular áreas de volumen de región y sólidos de revolución. También para resolver problemas de optimización, reducir costos de los materiales, reducir en gran cantidad el diseño de vías y carreteras, más específicamente en el estudio de las curvaturas. Por otra parte, el uso de la derivada permite resolver múltiples problemas de optimización en el ámbito económico, como conseguir que una empresa obtenga el máximo beneficio con costos mínimos. También permite estudiar la evolución de determinados fenómenos de índole económico,
La derivada es una herramienta de gran utilidad en la economía, puesto que nos permite realizar cálculos marginales, es decir, hallar la razón de cambio cuando se agrega una unidad adicional al total, sea cual sea la cantidad económica que se esté estudiando, costos, ingresos, beneficios, producción y más. Ahora bien, si tenemos una producción de tortas de auyama, donde conocemos el costo invertido, que son $40, la cantidad de tortas que salieron de esos $40 de material, que fueron 80 unidades, y el costo unitario de producción, que es $0.5, podemos conocer la función objetiva del costo total. El costo total en dólares, ¿sí?, de pedidos en tortas de auyama. A esa función objetiva le aplicamos la primera derivada, quedando C' de t igual a 0.50 igual a 40t a la menos 2, lo que sería lo mismo decir C' de t igual a 0.50 menos 40 sobre t elevado al cuadrado. Ahora, para poder evaluar los puntos críticos debemos igualar C' de t a 0. Esto nos deja como resultado aplicando la resolución de raíz de 80, que equivale a 8.94 en nuestro punto crítico. Ahora bien, para nosotros poder identificar si el punto crítico es mínimo o máximo, debemos aplicar la segunda derivada. Al aplicar la segunda derivada, obtenemos que C' de t es igual a 80 sobre t al cubo. Debemos evaluar el punto crítico obtenido en la primera derivada para poder cumplir con la teoría. En este caso nos da 0.11, un valor en el rango positivo. Esto quiere decir que es mayor a 0. Esto conociendo la teoría, que nos indica que si el valor es mayor a 0, entonces es mínimo, y si es menor a 0, entonces es máximo. Ya para concluir, podemos indicar que la derivada puede aplicarse en todos los aspectos. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día.